su nombre, porque había un requisito, pero Juan había entendido algo profético y Juan se estaba adelantando a lo profético que se iba a manifestar. ¿Sabes qué? Jesús era el Cordero, el que quitaba el pecado del mundo, y Juan bautizaba en agua para perdón de pecado, pero el pecado que perdonaba Juan, o el agua, el bautismo que perdonaba, era que los pecados que habían cometido eran perdonados, y si alguien pecaba de nuevo, vuelve y venía las aguas y sus pecados eran perdonados. Pero el perdón que venía entregando Jesús, siendo el Cordero del mundo, era el pecado que, si la sangre de Cristo reposaba sobre ellos o sobre nosotros, nunca más íbamos a estar en pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él perdona el pecado del mundo. Él da la salvación a través de la cruz, a través de la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay que cuidar es la salvación. No hay que pecar más. Pero cuántas veces usted va a la cruz, o cuántas veces usted repite la oración, o cuántas veces usted se acerca a Jesús, sus pecados serán perdonados. Ya no hay hombre para que usted sea bautizado y los pecados sean perdonados, porque ahora Jesús es quien perdona los pecados. Cuando dicen amén. Y lo que hizo Juan fue discernir lo que se estaba manifestando. Juan sabía que el que iba a perdonar los pecados en sí era Jesús, pero entonces él reconoce esto y por eso se acerca. Pero Jesús tenía que entrar a la obediencia. Jesús tenía que ser obediente y tenía que ser bautizado por Juan según el orden tradicional que se movía en Israel. Él tenía que bajar las aguas por el profeta Juan, cuando dice gloria al Señor. Pero según nuestro orden, no es el decreto que estaba en Israel. Ahora nuestro decreto lo marcó Jesús en el Evangelio. Ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, tendrá vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que aplaude al Señor. Amén a su nombre. Diga conmigo, yo lo creo. Y habrá puertas abiertas. ¿Qué va a haber el día de hoy? Puertas abiertas. Diga conmigo, puertas abiertas. Escucha esto, verso 16 del mismo capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, amén a su nombre, me gusta esto. Y he aquí, he aquí los cielos que les fueron abiertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucedió cuando él fue bautizado? Los cielos les fueron abiertos. O sea, que cuando usted toma la obediencia, los cielos le serán abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Si hemos sido infieles y hemos tenido los cielos abiertos, ¿qué tal si yo soy usted es obediente? Los cielos permanecerán y se abrirán cada día más. ¿Cuántos dicen amén? Amén a su nombre. ¿Qué más dice? Les fueron abiertos. Y vio, o sea, hubo videncia, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando dicen amén. ¿Qué pasa? Que cuando él entra a la obediencia para las aguas, entonces los cielos se abren. Y cuando los cielos se abren, él logró visualizar al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Amén a su nombre. Esto estaba trayendo, o una unción estaba trayendo algo especial. La obediencia de Jesús estaba haciendo que hubiera un fluir, que hubiera un poder de lo alto que se derramara sobre él. Y era el Espíritu de Dios que estaba descendiendo sobre Jesús. Mira, note algo, que la Biblia dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Pero un derramamiento es diferente a que el Espíritu de Dios esté sobre usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que la obediencia va a traer que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu de Dios esté sobre la iglesia, porque un derramamiento es esto. Cuando hay un derramamiento, o se baña solamente, o caen unos
seguía. ¿Cuántos dicen amén? Porque la nube lo cubría para que el sol no lo maltratara. Y si Moisés se detenía y el pueblo se detenía, la nube se detenía. Pero si Moisés avanzaba, la nube también avanzaba. Esto me da a entender que donde quiera que se meta, donde quiera que esté, en el área financiera, en el área empresarial, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, el Espíritu de Dios va a estar sobre usted. No estará solo ni estará buscando un derramamiento, porque Él descenderá. Cuando los cielos se abren, algo pasa. Los cielos se abrirán y el Espíritu de Dios descenderá sobre usted. Alguien que aplauda a Dios. Amén a su nombre. Diga conmigo, el Espíritu de Dios va a descender sobre mí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? No es lo mismo que algo pase o que algo se establezca. Y yo creo que hay algo que se va a establecer en nosotros. Y se llama el Espíritu de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Hubo una voz, diga conmigo, una voz. ¿Hubo qué? Una voz. Y la voz decía: este es mi Hijo amado. Mira, cuando se abren los cielos hay un reconocimiento de Dios. ¿Sabe por qué hay crisis? ¿Sabe por qué hay dificultades? ¿Sabe por qué